Dios, aleluya. Bienvenida. Alábele que Cristo vive. Amén. Damos gloria al Señor. Cuando estamos felices de estar en la casa de Dios. Tome sus asientos ahí donde usted está. Damos gracias a Dios por un nuevo día, por un nuevo amanecer, por la oportunidad de seguir viviendo. Amén. Pero la oportunidad de vivir es para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Lo bueno. Claro que sí. Damos gracias al Señor por este día precioso. Quiero invitarle a las Sagradas Escrituras, al libro de capítulo del Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas. Y vamos a dar lectura en el capítulo 19, desde el versículo 1 al 10. Capítulo 19, desde el versículo 1 al 10. Vamos a hacer rápidamente, el tiempo ha transcurrido. Y quisiera que sí todos los hermanos tengan la escritura abierta. Vamos a dar lectura, siempre honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Lea conmigo, amada iglesia del Señor. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí, cierre sus ojitos ahí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu favor, tu misericordia. Bendito Dios, en esta mañana, Señor amado, necesitamos de tu palabra preciosa como herramienta de vida. Disponemos nuestro corazón, alma, cuerpo y espíritu para recibir de ti, amado Dios. Señor, necesitados una vez más, Padre, te damos gracias por lo que has hecho, lo que vas a hacer y aún por lo que estás haciendo ahora. Bendito Dios, a ti sea toda gloria, honra y alabanza con el poder de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Este pasaje, de muchas maneras lo hemos escuchado en factor de enseñanza, y de hecho muchos lo hemos leído de manera repetitiva, pero siempre la palabra del Señor hay mucho por absorber y mucho por tomar todavía para aplicación a nuestras vidas. Y el tema de esta mañana, ya tarde, ¿no? Sí, ¿no? Dijo alguien, si no ha almorzado es mañana todavía. Así que seguimos con la mañana. El tema se llama Quiero ir a tu casa. ¿Qué le parece? Por ahí alguien vi que se templó cuando le dijeron quiero ir a tu casa. No me agrada tanto cuando alguien dice quiero ir a mi casa, ¿no? Bueno, realmente este título que le da a esta predicación que dice quiero ir a tu casa. La oferta de querer a alguien que vaya a su casa, a la mía, pues yo creo que depende también de quién sea, ¿no? Por aquí sabe si es algún agente que lleve solamente veneno en la mano, no lo reciba. Dígale, si quiere ir a mi casa, me cambié de casa. Pero si alguien le dice, quiero ir a tu casa, porque quizás espiritualmente conoce el estado en que nos hallamos y dice, ¿sabes qué? Quiero ir a tu casa, porque conoce la necesidad espiritual que hay. Y ese quiero ir a tu casa puede aparecer de manera repentina, quizás en alguien que usted no se esperaba, o quizás alguien que se lo encontró en el camino, pero le hay una necesidad de visitar a su casa porque hay una necesidad espiritual. Yo voy a hablar en términos espirituales con esta frase, quiero ir a tu casa.
Bueno, particularmente yo sí siempre digo esto, quiero ir a tu casa un día. Pero ese quiero ir a tu casa es que hay un propósito espiritual para con la persona que quiero ir. Que quiero hablar a su corazón a través de la palabra. Que quiero darle una oración de Dios. Que quiero abrazarlo. Y que no quiero tanto escarbar en las situaciones que tenga en su vida, pero suficiente el quiero ir a tu casa, si es en sentido espiritual y para ir, reforzarlo espiritualmente. Creo que aquí no se agrada de aquello. Porque hay que es espiritual y que decide ir a la casa de alguien, no está yendo a ver si tiene los muebles nuevos o si le va a brindar algo. Sencillamente quiere ir a su casa por ir a hablarle al corazón y al espíritu. Amén. ¿Quién va a rechazar una oferta de tal manera? Y este pasaje que hemos leído, dice la Escritura claramente que Jesús había entrado en Jericó y que iba pasando por la ciudad. Y a esto voy a que no es una casualidad, que Jesús, iba rumbo a Jerusalén y tuvo que pasar por la ciudad de Jericó. Siempre cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que al lugar donde iba Jesús no era sin un propósito. Siempre había un propósito allí. Así que esto, siendo que igual la ciudad de Jericó era una ciudad importante y todo, pero mientras Jesús pasaba por la ciudad, mientras iba camino directo a Jerusalén, no era algo casual, sino que él iba a encontrarse con alguien. Quizás ahí está el personaje de Zaqueo, como hemos leído en la Escritura, y para él quizás que pase o no pase, o ni se estaría tan interesado en observar o saber o conocer o averiguar cuándo, cómo y a qué hora quizás Jesús iba a pasar por ahí, aunque ya era de conocimiento de Jesús a nivel de todo el lugar. Pero dice que él iba pasando por la ciudad y Jesús no pasó por su vida ni pasa por la vida de nadie sin propósito alguno. Jesús pasaría por la ciudad de Jericó y aunque ahí había un personaje que no sabía que Jesús iba a tener un encuentro con él. Así también de alguna u otra manera, de manera circunstancial, a veces escuchamos de personas que dicen, yo pasaba siempre por aquí y de momento ya, cuando me di cuenta estaba aquí adentro. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen, yo siempre veía en el bus, veía la iglesia y un día decidí bajarme y ahora hoy por hoy es parte de la familia de Cristo y parte de la iglesia. Es decir, que en el lugar donde, llevándolo a un modo aplicativo, en el lugar donde hay una iglesia, en el lugar donde hay un cristiano, en el lugar donde usted o yo tenemos que visitar una casa o ir a algún lugar, no es de manera casual. Siempre Dios hará ahí un evento donde se encuentra con alguien que hace mucho tiempo no lo ve, o quizás con alguien que está pasando una crisis espiritual, o quizás con alguien que está en un problema agudo y que necesita a Jesús en su corazón. Es decir, que el que pase Jesús en aquella ciudad no era algo circunstancial, y el hecho de que usted vaya a algún lugar tampoco es circunstancial, si es un hombre de Dios. Algún momento en la vida me tocó ir a una consulta médica de manera repentina. Moisés aún tenía pocos años y le dio una fiebre fuerte. Y yo dije, pues bueno, esta fiebre era como alguien explicarle. Dije, bueno, Dios pone en el sentir, ¿no? Voy a llamar al hospital a ver si hay una consulta para la doctora que siempre le atendía a Moisés. Casi nunca hay una consulta con ella porque siempre está llena la agenda. Pero llamé, dije, voy a arriesgarme. Llamé y justo había un turno, el último turno. Y yo me quedé un poco, dije, qué raro, pero bueno, allá voy. Cuando ya voy a la consulta, entro y todo, y ya resulta que Moisés ya no tenía fiebre. Ya no tenía nada. Pero quien tenía una necesidad espiritual era la doctora. Era ella. Entre una conversación y otra, me dice, pero ¿qué tiene Moisés? Yo le digo, tenía fiebre. Pero no tiene nada. Cuando ella empezó a hablar y a llorar, y bueno, tantos años que también nos conocía, vi la necesidad que ella tenía. Dios no me llevó allá porque, provocó una fiebre para que yo me puse a sentir de sacar una consulta, de ir hasta allá, pero tenía que ir a orar por alguien. Y era aquella doctora. Estaba hecha pedazos ella. Ella conoce que nosotros somos personas espirituales y ella empezó a llorar y tenía un problema de los ojos y me decía, me estoy quedando ciega. Y me empezó a contar las decisiones que iba a tomar, apresuradas y un poco que no le iba a ir bien a ella. Empecé a conversar, a dialogar con ella y entre esas cosas entró un poco ella en razón y le dije, usted me permite orar por usted. Me
permite orar. Me dice, claro que te voy a permitir orar. Oré por ella, la abracé y todo. Bueno, ella ahí aceptando de Dios. Y de ella tuve que partir, salir. Moisés no estaba enfermo, pero hubo algo hizo Dios, hizo ese encuentro de alguna manera, ¿sí? Al cabo de algunos meses, después que la volví a ver, desistió de hacer lo que estaba haciendo y hoy por hoy sigue trabajando y su vista ha sido restablecida. Y gloria a Dios por eso. Entonces, la vida suya, la vida mía, en todo lugar que vayamos, si vemos y caminamos con propósito, Jesús caminó sobre esta tierra con un propósito. Jesús caminó sobre esta tierra donde dejaba evidencia de donde Él estaba y lo que Él hacía. Así es un hombre y una mujer de Dios, que al lugar que va, al lugar que está, en el lugar donde Dios lo lleva, no debe de ser de una manera simple, sino que siempre Dios provoca ocasiones, momentos para ayudarnos, restaurarnos y ser ese canal de bendición para alguien que requiere una oración o requiere una palabra de fuerzas. Amén. Este era Jesús. Así que Jesús, cuando pasa en un lugar, entra en un lugar, su presencia siempre se va a manifestar. Si la presencia de Jesús se manifestaba en esos tiempos que Él caminaba, la presencia de usted y la mía, que Jesús va en nuestros corazones, debe de ser de la misma manera. Un hombre y una mujer de Dios no es simple. Así que dice la Escritura claramente, dice, y sucedió. Aquí viene a relatar un evento, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, dice, aquí había un personaje. Y este personaje, siendo Zaqueo en aquella ciudad donde él se encontraba, la Escritura relata de él qué hacía y quién era. Pero sabe que misteriosamente el nombre de Zaqueo significa puro. Y dice, pero bueno, ¿cómo es que su nombre dice que es puro? Pero era un publicano, era un recaudador. Era alguien que era violento para poder recaudar los impuestos en ese tiempo del Imperio Romano. Relata, de acuerdo a las Escrituras, que los que cobraban impuestos eran tan violentos que amedrentaban. No le importaba si era viuda, si era anciano, no le importaba si no tenía empleo, no le importaba nada. El punto radicaba en que tenía que recaudar los impuestos pese al precio que sea. ¿Quién va a aceptar a un hombre así? A una persona agresiva. Porque ¿qué tal si usted le debe dinero a alguien y amablemente dice, ¿sabe qué, querido hermano? Ya van 10 años que tú no me pagas, págame algún día. Bueno, 10 años es una exageración, ¿no? Pero creo que en todo debe revelar la evidencia de un buen cristiano, aun cuando tiene situaciones difíciles, ¿no? Pero en esta temporada, que era un hombre, Zaqueo, siendo un publicano, Zaqueo era judío igual, ¿eh? Pero él era rechazado y él era apartado, él no podía entrar a la sinagoga ni cosas semejantes, era rechazado justamente por la labor que él desempeñaba. Ahora, la labor que él desempeñaba, diría usted, bueno, pero ¿por qué siendo judío se puso a recaudar impuestos? Bueno, de acuerdo a los estudios, ahí dicen que era como una oferta, ese era ofertante, quién quería ser recaudador. Y el que más ofertaba, ese se llevaba el derecho de ser recaudador, porque sabía que los recaudadores siempre iban con el extra. Era la parte del impuesto y el extra era para mí. Y Zaqueo era uno de ellos. Ahora, esto me lleva a mí a una enseñanza tan práctica y llena en Dios, de que aunque siendo judío también en la oferta, también se vinculó con aquellos que cobraban y no le importaba también si era el pueblo el que tenía que cobrar, que era su mismo pueblo. Y así mismo es el cristiano, no hay nada diferente. Y usted diría, oye, ese Zaqueo es tremendo. Hay bastantes así también en la iglesia, que también se vinculan con cosas de ofertas, de ventas, y no les importa. Dice, no, dice, para ti nomás, dice, para ti te voy a dar tanto. Igual a ella lo está fileteando con un poco que se le está llevando. ¿Sí? Es triste, pero es real. El relato de un hombre como Zaqueo, quizás alguien puede leer de manera indiferente o de manera calificativa y puede decir, pero ¿por qué sería así? Pero hay bastante, ¿eh? Pero aquí está. Zaqueo, siendo un publicano, cobrador de impuestos, y se le llamaba publicano a todos aquellos que eran cobradores de impuestos. Zaqueo, judío de nacimiento, sí, el hecho de ser recaudador de impuestos para el Imperio Romano era mal visto. Por esta razón, él estaba excluido de la sinagoga y discriminado socialmente. Discriminado socialmente por lo que él hacía. Era un trabajo, sí, pero también amedrentaba a todos. El momento que Zaqueo, yo me pongo un poco en este
en la vida de Zaqueo. Y el ser humano como tal, cuando vive socialmente discriminado, cuando vive aún dentro de familia y dentro de iglesia, en todo, discriminado por sus actos, discriminado por la labor que desempeña, discriminado, calificado, apartado y también prohibido ir a la sinagoga para Zaqueo. Y prohibido también para muchos cuando decimos, conmigo tú me has tratado mal, has hecho el mal, te tengo prohibido. Venir a mi casa, peor, ni al frente de mi casa pase porque también me irritas. Sí, es verdad. Zaqueo lo menos que estaría interesado si socialmente, y a veces la presión es tanta, que el ser humano lo menos que tiene es un pequeño síntoma de decir, quiero cambiar. Porque de pronto dice, bueno, ¿de qué me sirve cambiar o de qué me sirve dejar algunos aspectos de mi vida si igual me van a seguir despreciando, me van a seguir calificando? Porque ¿sabe que esto es real? Hay mucha gente que ya está en los caminos de Dios, hay mucha gente que ya dejó de ser quien era, pero hoy por hoy todavía la gente lo mira y lo observa como el que era el malo, el perverso, el mentiroso, el engañador. ¿Sí? Y cuando quizás ya ha dado evidencias de que ya no es esa persona. Pero yo creo que la demanda del tiempo es lo que va a ir reflejando de poco en poco, sin agresión alguna, de poco en poco, ¿sabe? Esto le pasa a usted, me pasa a mí, yo 20 años en el Evangelio todavía me pasa, y usted que quizás tenga menos también le va a pasar, le pasa y le seguirá pasando también. ¿Sí? El asunto está cómo manejemos esta situación. El discriminamiento social aparta mucho, ¿sí? Pero aquí viene una motivación y un esfuerzo de parte de Zaqueo, porque dice la Escritura claramente que, y corriendo delante, dice, subió un árbol que dice sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Aquí está Zaqueo. Zaqueo, como le digo, quizás él se sentía despreciado, pero ya en su corazón tenía, el sentir en Dios mismo, de que Jesús iba a pasar por allí. Y Jesús iba a pasar por allí y él vio los medios. La Escritura empieza a relatar y decir que él era de tamaño pequeño, sí, quizás más pequeño que yo, más pequeñita que yo. Pero los límites de él, de su tamaño y aún las riquezas que él poseía, aunque las riquezas eran de una manera abusiva, ¿sí? A la brava, riquezas a la brava, ¿no? Porque hay riquezas a la brava y riquezas a la buena. Riquezas, le voy a contar bien esto. Riquezas a la buena, cuando usted, su riqueza, lo que tiene, ha sido en esfuerzo honesto, en trabajo honesto, de una manera muy a la verdad. Pero las riquezas a las bravas son esas a las bravas donde le quito al que tiene mucho, o donde le puedo sacarle ventaja y cobrarle de más al otro, porque si tiene, y le puedo decir, si al uno le digo 5, al de acá que es medio, le digo 5.50, al de acá medio, 6, y al de acá le digo 10 cuesta. Dependiendo del ganso, el pato, no sé, los dos son de la misma línea. Lamentablemente es así. Pero aquí había una motivación de Zaqueo, y él dice que él va hacia un árbol, y la estatura de Zaqueo, primero, eso no lo hace quedarse, no lo hace detenerse, porque él tenía que ver a quién, a Jesús. Él no podía limitadamente por su tamaño. Aquí, y ya sabe que yo digo, si Zaqueo era pequeño y dijo, bueno, si la multitud, como lo pequeño que soy, de seguro no voy a poder ver a Jesús. Pero tengo que ver las maneras, las estrategias de cómo verlo a Jesús. Y la manera, la estrategia de él, un árbol, ahí me subo. ¿Cómo se habrá subido? No lo sé. Pero se subió, es decir, hubo una motivación y un esfuerzo. Y pregunto yo, ahora eclesiásticamente, ¿dónde está la motivación y dónde está el esfuerzo? Porque en el primer culto decía el pastor Luis, de los que vienen tal día, de los que vienen otro día, y los que sí están y los que no están, los que se lo ven en la vigilia o no se lo ven en la vigilia o no se lo ven en el culto del viernes, y así sucesivamente. ¿Dónde está la motivación y el esfuerzo de todo creyente en Dios? ¿Sí? Cuando anteponemos circunstancias que son manejables. Quizás una dama puede decir, sabe, mire, es que no he lavado la ropa toda la semana. Bueno, la ropa
gracias a Dios, no se va a ir. Ahí va a quedarla esperando siempre hasta que usted la lave. ¿Sí? No, jamás se va a ir. Y usted va a decir, pues es que ¿sabe qué? Es que el paro, o no sé, pero la gente ya parece que todo el año vive en paro, porque no vienen casi nunca. ¿Sí? Entonces la iglesia está en paro y así sigue. ¿Dónde está la motivación y el esfuerzo? La motivación y el esfuerzo, ¿sabe dónde nace? No sucede mágicamente. Entonces el venir a la iglesia, dependiendo quién, o dependiendo qué día, o dependiendo si está mi amigo y ahí me hago un encuentro, y no lo sé. Entonces ya se empieza a socializar más que a buscar netamente lo que es de Dios, ¿sí? Y la motivación y el esfuerzo de Zaqueo, aunque era pequeño, él dijo, bueno, de alguna manera yo tengo que verlo. Y así sea en nosotros. De alguna manera yo tengo que ir a la iglesia. De alguna manera yo me agrado tanto y Dios no pasará por alto cuando alguien dice, ¿sabes qué? No tengo cómo ir, pero me vine en bus. Y aún cargando un niño, pero se vienen en bus. Hay una necesidad en su corazón, hay una motivación y la motivación es Cristo. El esfuerzo es Cristo. Entonces cuando la motivación es Cristo y la necesidad es espiritual, se hace un esfuerzo incalculable. Se hace un esfuerzo. Sea que tenga que caminar o sea que tenga que pedirle prestado a alguien para el bus. No lo sé. Pero la motivación es la que Dios ve. Si la motivación es recibir de Dios. Porque si yo me quedo en la casa prendiendo el televisor, ¿qué puedo recibir? Las últimas series de Netflix. ¿Qué puedo recibir? Los últimos programas que haya subido Magic TV, ¿verdad? ¿Qué me quedo haciendo? Alguien dijo, es que justo a esa hora tengo que ir al supermercado. Pero el supermercado, el comisariato le abren a las 9 y el supermercado le abren a las 10 y está abierto hasta las 10 de la noche. ¿Sabe que hasta a nosotros nos ha pasado con Luis? Salimos de aquí, si algo nos faltó que el día nos consumió, saliendo de aquí, corre al supermercado que queda, el que queda por la Caraguay está abierto hasta las 10 de la noche. Todavía nos da oportunidad de correr hasta allá. Y van cerrando y uno va entrando. Pero llega. Pero no pueden poner en menos las cosas espirituales. Y aquí estaba Zaqueo. Él hizo un esfuerzo y tenía una motivación. Y él, a pesar de las críticas de todos aquellos que lo despreciaban, eso no tampoco lo impidió. Eso tampoco dijo, bueno, es que van a estar toditos esos que me van a hacer pedazos, mejor ni voy. Y van a decir que soy un hipócrita, que aunque soy recaudador y todavía encima quiero ver a Jesús como el gran cacao. Me van a criticar. Tampoco lo detuvo esto a Zaqueo. Y a veces la iglesia entra en esta situación también. Es que ahí va a estar y me va a criticar y va a decir, es que conoce quién soy yo y me va a hablar. No, esas cosas no deben de ser impedimento alguno. No debe de haber impedimento. Zaqueo, cuando usted empieza a leerlo de manera profunda, se da cuenta que la acción, la actitud, la reacción y la provocación de él en sí mismo lo llevó a no quedarse por la crítica, a tampoco estancarse porque su tamaño no le daba. Igual fue. Tenía una motivación, que era ver a Jesús. Porque todo hombre, toda mujer que tiene una motivación y hace ese esfuerzo conforme a la motivación, sabe que va a hacer algo precioso en su vida. Algo precioso. Y él no dejó pasar esa oportunidad. Y dice la escritura en el versículo 4 dice que Jesús iba a pasar por ahí. Si usted sabe que Jesús va a pasar por ahí, ¿se va a quedar en la casa? No. Si usted sabe que la iglesia todavía sigue abierta, ¿se va a quedar en la casa? Sí. Dependiendo qué programa haya, dice. Si Jesús iba a pasar por ahí para Zaqueo. No iba a dejar pasar la oportunidad. Y Jesús, cuando yo me entro en el escenario así, de que ahí estaba Zaqueo, estaba arriba, para él nadie lo vio, nadie lo sintió. Él por ahí, como era pequeñito, por ahí se metió, ¿sí? Él dijo, bueno, soy imperceptible, nadie me ve, nadie me vio. Si nadie me vio, yo no estuve para nadie. Pero Jesús sí sabía. Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasa, y dice la escritura que levanta la mirada y le dice, Zaqueo. Yo me hago la idea de que Zaqueo se quedó. ¿Y cómo es que sabe mi nombre? ¿Cómo es que sabe mi nombre? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Y para usted y para mí es lo mismo. Nosotros pensamos que el día que Dios nos trajo a una iglesia o que alguien habló en nuestros corazones y que rendimos nuestros corazones a Cristo y que reconocimos los pecadores que éramos, y que reconocimos que nuestra alma solamente tenía un destino que se llamaba infierno, que se llama infierno. Y ahí venimos a los pies de Dios. Pero Él ya conocía que usted y yo ya estábamos listos para rendirnos. Que ya estábamos listos para decir, Señor, aquí estoy.
Aquí estoy. Mi vida es para ti. Aquí estoy. Y ahí cuando pasa a Jesús y le dice, Zaqueo. Zaqueo se queda allí. Y él le dice que baje. Si lo lee conmigo, dice, y cuando delante, en el 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba en el versículo 5, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí nace el título de quiero ir a tu casa. Aquí nace. Porque hay algo importante que Jesús le dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que vaya a tu casa. De esta situación es lo que Dios tiene un llamado divino. Cuando lo llama a Zaqueo, no lo llamó para decirle cuánta riqueza tienes. Hay un llamado divino en usted y en mí. El día que Dios, que Jesús nos llamó y que el Espíritu Santo de Dios selló nuestros corazones, ya estábamos listos. Y él también dijo, es necesario que yo vaya a tu casa. Cuando le dice, desciende, no te quedes allí. Y sabe que Dios todos los días nos llama y todos los días nos dice, le llama a usted, me llama a mí. Desciende, baja. Sal de ese lugar donde te encuentras, desciende, baja. Porque a veces o estamos muy arriba, orgullosos, todo empavonado, o estamos muy en lo profundo donde decimos, no valgo nada. Sal de allí. Sal. Yo quiero encontrarme contigo. ¿Sí? Pero le dice, no de manera lenta, prosuda. Date prisa. Date prisa. Y eso de date prisa es acelérate, acelérate. Y en las cosas de Dios, en el mundo de Dios, en las cosas espirituales de Dios, no es a la manera lenta, sino date prisa. Los tiempos son cortos. Démonos prisa para crecer espiritualmente. Démonos prisa para conocer más de Dios. Démonos prisa para llenarnos de Dios. Démonos prisa para venir a la iglesia. Démonos prisa. Nada cosa puede tener en el letargo. Amén. Dele fuertes palmadas al Señor. Hay algo importante aquí. Damos gracias. Le dice que es necesario que vaya a tu casa. ¿Sabe algo? Dice aquí, no quiero pasar por alto esta parte, donde dice que Zaqueo no podía verlo. ¿Sí? En el versículo 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había que pasar por allí, dice él, que él no podía verlo. ¿Sí? En el versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús, este era Zaqueo, pero no podía a causa de la multitud. Aquí está, no podía. Zaqueo cuando ya toma la iniciativa de subir al árbol y ver cómo iba a ser para verlo a Jesús, pero él no podía. Y yo leyendo y estudiando esto decía, no podía. A veces usted y yo nos encontramos en un estado que decimos, no puedo. En un estado donde digo, no puedo orar, no puedo leer, no puedo ir a la iglesia, no puedo entrar en esa parte espiritual en Dios, no puedo entrar espiritualmente en la oración, no puedo. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? Muchas, quizás a mí muchas incontables, donde me ha tocado decir, Señor, quiero orar, pero hay algo que me limita, que no puedo. No puedo, hay algo que no me acerca a mí, no siento el quebrantamiento del Espíritu, algo que no puedo. Le pasa a usted, me pasa a mí, cuando Zaqueo dice que él no podía, vio todo a su alrededor, le era casi un imposible, no podía, pero él se va en contra de ese no puedo y logra ir hasta un árbol, subirse para ver a Jesús. Y el desafío de esto es, primero no dejar pasar la oportunidad y no atraparnos en el no puedo. No atraparnos en el no puedo, porque cuando los no puedo asoman, yo me puedo quedar estancado. Pero cuando yo digo los no puedo y aún ahí me acerco a Dios, en los no puedo que son mis limitaciones mentales, Dios ahí entra en el escenario de su vida y la mía. Ahí entra en esos no puedo. Y cuando nos damos cuenta que ese no puedo se fue, se disolvió y ya nos vemos emprendiendo en todas las cosas espirituales, y decimos, ¿verdad que un día dije que no puedo? Si usted me pregunta a mí, ¿cuántas veces digo no puedo? Todas las veces. Y hay muchas veces que me dicen, me toca predicar y digo, pero yo no puedo. Dice, ¿cómo que no puede? Dice, yo mentalmente digo, no puedo. Pero ahí viene el refuerzo espiritual en Dios.
Nosotros nos limitamos y decimos, no puedo. Porque cuando nos vemos en nuestras propias fuerzas, nunca vamos a poder. Cuando nos medimos en nuestra propia capacidad, nunca vamos a poder. Pero una cosa es hacerlo en Dios. Así que él no podía, pero muchas veces dice, ahora le dijo el Señor Jesús, le dijo, corre, no te estanques esto. Y cuando él sube la mirada para ver a Jesús, y el llamado divino de Jesús, como le digo, él lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que poses en tu casa. Jesús primero conocía el nombre de Zaqueo. Ese es un llamado divino, ¿sí? Y quizás, como le digo, Zaqueo al escuchar su nombre se habría sorprendido. Pero el llamado divino es un llamado personal. El llamado divino es un llamado personal. Primero que Jesús conoce nuestro nombre. Jesús conoce nuestra necesidad espiritual. Y él le dijo claramente, hoy es necesario que vaya a tu casa. No le dijo, Zaqueo, ponte pila, mañana voy. No, le dijo, hoy es necesario que vaya a tu casa. Hoy. Y sabe que los hoy son tiempos presentes, ¿no? Hoy es hoy, mañana yo leo, es hoy, pasado, es hoy, todos los días será un hoy. Hoy es necesario que vaya a tu casa. Esto era de manera, que iba a la casa de manera material, por decirlo así, a un lugar específico. Pero más allá que lo material, cuando le dijo que vaya a tu casa, porque Zaqueo tenía que bajar, tenía que correr, tenía que ir y tenía que, por supuesto, esperarlo porque él iba a ir hasta allá. Y hoy es necesario que vaya a tu casa, es al corazón suyo, es a mi corazón. Que hoy es necesario que él vaya a nuestra casa, ¿sí? Hoy porque le dijo, voy a empezar a iniciar una relación contigo. Jesús iba a empezar a iniciar una relación con Zaqueo, ¿sí? Y no olvidemos esto, Zaqueo despreciado, criticado, sus actos también habían colaborado para todo esto, excluido de la sinagoga y del templo, despreciado socialmente. Pero se encuentra Zaqueo con una mirada de amor que es Jesús, con una voz apacible de Jesús. Lo menos que esperaba Zaqueo era esto, una mirada de amor que pronunciara su nombre, una voz amorosa y apacible que le dijera, quiero tener una relación contigo, quiero conversar contigo, quiero conocerte. Era lo menos que se esperaba Zaqueo. Y cuando nosotros venimos antes de venir a Cristo, y muchos de los que hoy por hoy aún en Cristo se sienten quizás solitarios y lo menos que esperan es una mirada de amor de algún hermano, de algún amigo, de algún pariente, de algún conocido. Una voz apacible que le diga, eres importante, ve para la iglesia. Eres importante, no te he visto. Más que condenarlo y decirle ocioso o decirle que mejor anda por ahí vagando. Cuando mejor es preguntar si tiene algunas limitaciones, sean estas crisis financieras o quizás del corazón, ¿sabe? Zaqueo, siendo un hombre que era despreciado y socialmente discriminado, cuando vio esa mirada de amor de Jesús y esa voz apacible de Jesús, era lo que a él lo removió. Y él dice la escritura que él automáticamente, en el versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Él descendió a prisa. Esa actitud de Zaqueo descendió a prisa porque esto lo conmovió. Una mirada de amor, una voz apacible que atrapó su corazón. Que él dijo, en medio de todos que me critican, que me hunden, que me hacen desprecio, hay alguien todavía que tiene amor para conmigo. Hay alguien que todavía tiene una voz amable para conmigo. Y esto provocó en él gozo, alegría y le dio prisa. ¿Quién no quiere recibir a alguien que le dice, quiero ir a tu casa por algo espiritual? Y entonces siente ese gozo que va a ir por él. Amén. Dele fuertes palmadas al Señor. Cuando él desciende, tiene una obediencia inmediata. Descendió a prisa y lo recibió con gozo, dice la escritura. Con gozo, gozoso lo recibió. Entonces yo me hago el escenario que Jesús va entrando y él amoroso, porque nadie lo aceptaba. Nadie. Pero Jesús estaba allí. Claro, tienen los sufridores, nos dice la escritura que lo criticaban. Y criticaban y decían, ¿cómo es que esto Jesús va donde esté publicando una lista ahí de requisitos que tiene? Siempre va a haber crítica. Cuando Jesús llega a su corazón va a haber crítica. Cuando usted se profundiza más en una relación con Dios va a haber crítica.
Va a haber una crítica constante, 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 hasta que se canse. Hasta que se canse. ¿Sabes? Cuando yo vengo a los pies de Cristo, siendo que trabajaba a nivel, en una empresa, trabajaba como asistente de gerencia en una empresa grande, y siempre siendo de carácter fuerte, cuando vengo a los pies de Cristo, fue terrible para mí y para los demás, una crítica tremenda. El momento de tener que compartir los alimentos en el área de lo que es el comedor, yo tenía que orar por los alimentos. Pero ahí estaba mi jefe, mi otro jefe, porque ya habían comido. Entonces, dice, y ahora, ayúdame, Dios mío. Tenía que orar. Entonces yo agaché la cabeza y empecé a orar en silencio y todos y empezaron a criticarme. Y empezaron a provocarme. A provocar por lo peleona que yo era, ¿no? Ya pues ahí se responde. Ya, ¿por qué no responde? Porque no tengo palabras hoy día. Tenía que evidenciar que había tenido un encuentro con Jesús. Tenía que evidenciar públicamente que yo tuve una mirada de amor con Jesús y que escuché esa voz apacible de Jesús. Que así como Zaqueo sabe, yo familiarmente peleaba con todo el mundo, peleaba, es verdad esto. De todo, no, o sea, tenía buenas relaciones, pero relaciones de a 3 metros de distancia. Nos llevamos, pero nos llevamos así a distancia, está mejor. ¿Sí? También era como un Zaqueo criticada, como un Zaqueo rechazada, como un Zaqueo que siempre me calificaba. Y mucho más cuando vengo a los pies de Cristo. Era el termómetro de a qué hora reacciona. Era el termómetro de ya mismo responde. Era el termómetro de su carácter. Pero Jesús estaba ahí en mi corazón. Amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Y aquí hay una evidencia de conversión, liberación y restitución. Conversión, liberación y restitución que hubo en Zaqueo. Y la respuesta se evidencia cuando dice, entonces dice Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto que es la conversión, liberación y restitución. Cuando un hombre y una mujer tienen un encuentro verdadero y real con Dios, ocasiona esto, se convierte, es libre y empieza a ser restituido. Él empezó a decir, a verse, la escritura no dice qué conversación, qué diálogo tuvo Jesús con Zaqueo, pero la evidencia de un acto, no de lo que había pasado, sino de manera evidencial. Dijo Zaqueo, yo quiero restituir al que le he hecho mal. Quiero restituir, en este caso, él lo llevaba hacia el plano de los tributos, cuánta agresión había tenido para con muchos. Y él dijo, si es necesario darle cuadruplicado, yo se los doy. La evidencia de que había tenido un encuentro con Jesús. Porque los ojos de Jesús son los que fue confrontado el pecado de Zaqueo. Se sintió perdonado. Y un hombre que evidencia su pecado a los pies de Cristo y que se siente perdonado por Jesús y se siente perdonado a sí mismo a través del amor de Jesús, empieza a haber una conversión evidente, porque sabe que la iglesia a veces, no todo, no mucho, para mí me duele cuando alguien conoció a Jesús y hoy por hoy está un poco dándose un extra fuera de Dios. Y cuando dice, pero si era cristiano, pero si yo lo veía, pero si él era así, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Yo nunca tengo respuesta. Jamás tengo respuesta. Y no tengo respuesta, digo en el sentido, porque ¿qué puedo responder? Yo sé que un día aceptó a Cristo. Yo sé que un día lo vi alabando al Señor, adorando al Señor, sirviendo en las cosas de Dios. Yo lo vi. Pero yo sí puedo decir, ora por él. Ora por él nada más. Tan solo ora por él. En su momento y a su hora Dios hará. En su momento, a su hora, ¿sabe? Pero la pregunta que así como Zaqueo dice que él quería restituir a todo aquel que le había quitado. Y como le digo, eran valores. Yo me pongo a mí y mi corazón y se lo pongo en su corazón. Zaqueo era un hombre que
cobraba impuestos. Y tuvo que restituir cosas cuando él tuvo un encuentro con el Señor. Hay muchas cosas que usted y yo tenemos que restituir de manera personal, de manera en las relaciones interpersonales, entre esposos, entre hermanos, entre amigos, entre hijos. ¿Qué cosas les hemos dejado de dar o hemos quitado a alguien? ¿Qué cosas? Le hemos dejado de dar un abrazo, un beso a alguien. Le hemos dejado de dar el afecto a ese esposo o esa esposa, a esos hijos. ¿Qué cosas usted y yo tenemos que restituir hoy? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas dejé abandonado? Lo dejé en la soledad, en que se pierda en el camino. Y solamente dije, bueno, sucedió y se acabó. Y digo porque cuando Jesús le dice es necesario que yo vaya a tu casa ahora, y él corrió y él vino desesperado y él se dio cuenta de que había muchas cosas que él había dejado de hacer y así también cosas que violentamente hizo y quitó, pero él tiene el sentido de restituir, y el sentido de restituir debe de ser entre nosotros, entre la iglesia. ¿Sabe alguna cosa? Que muchas veces yo me he encontrado con madres que están tan dolidos con el acto o el pecado de sus hijos, y yo le digo, ¿hace qué tiempo no abrazas a tu hijo? Hace mucho mes. ¿Por qué no lo abrazas? Estoy sumergida en el dolor. Tienes que restituir esos abrazos que dejaste de darle hace qué tiempo. Tienes que restituir ese beso, esa palabra buena a quien dejaste de hacerlo. ¿Por qué se decae la familia hoy? ¿Por qué se decae la iglesia, la hermandad, la unidad? Se decae porque hemos abandonado todo y hemos dejado en seco, en nada. Y no nos ponemos así como Zaqueo en ese encuentro amoroso con Jesús. Y yo quiero restituir. ¿Qué es lo que yo tengo que restituir en un amigo, en una hermana, en mi hermano, en mi esposo, en mi amigo, en no lo sé quién? ¿Cuántas personas que tenemos que restituir? Se restituyen las relaciones familiares, espirituales. Y Jesús, ahí claro, y él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y aquí está, lo reconoce y le dice, porque también eres hijo de Abraham. Eres judío, sí, estabas en este acto de recaudar impuestos, pero no dejaste de ser hijo. Y aunque Zaqueo estaba allí en el medio, despreciado, criticado, apartado, asolado, solo, triste, porque no relata el estado de él, es suficiente decir que era publicano y que era destituido de todo cuanta cosa tenía privilegio, porque aunque él era hijo de Abraham, era un judío de nacimiento, era rechazado por los demás. Y esto me conlleva a usted y a mí, de que un hermano de la iglesia, un hermano en Cristo, sea de cualquier eclesiásticamente de otra iglesia, somos hermanos, el Espíritu es uno y no podemos despreciar a nadie. Porque es hermano en Cristo. Es hermano en Cristo, el Espíritu es el que habla. No podemos rechazar a nadie porque dejó de venir, o porque tiene quizás alguna aflicción, o porque se cambió a otro lugar. Sigue siendo hermano en Cristo. Yo tengo una hermana en Cristo que es una mujer maravillosa en mi vida, que casi 18, 20 años de amistad, y está en otra iglesia, pero es la misma amistad, la misma intensidad. El Espíritu es el que nos une. Y cuando conversamos en el mismo nivel espiritual. Porque aunque esté en otra iglesia, pero es mi hermana en Cristo. Es mi hermana. Y ahí es donde el Señor Jesús lo restituye y le dice, Zaqueo, no te sientas más como que no fueras un hijo. Eres hijo. Eres hijo. Y la salvación ha venido a esta casa. Cuando esto lo declara el Señor Jesús, lo declara, ¿sabe qué? Porque Zaqueo no declaró públicamente lo que sentía internamente por haber recibido a Cristo, ¿sí? Él empezó a hacer en sus actos la evidencia de que había tenido un encuentro con Cristo. Y esto se lo digo de esta manera, porque a veces quizás decimos, sí, yo soy cristiano, o soy esto, lo de aquí, pero las evidencias de nuestros actos no son tan palpables de quiénes somos. Zaqueo no fue a declarar, recibí a Cristo, pero dio una evidencia en sus actos de lo que empezó a hacer, a restituir al que maltrató, al que humilló, al que le arranchó, al que le quitó, al que pidió de más, con el que fue agresivo. Empezó a hacer. Y esto nos conlleva a nosotros en un acto, tanto lo espiritual se revela en lo externo.
Porque yo puedo decir que soy muy hermanito, lo que sea, pero todavía miro mal a alguien. Todavía desprecio a alguien. Todavía no acepto a alguien. Este día es de restituir. De restituir las cosas que hemos quitado. La evidencia de conversión es liberación definitivamente. Y Zaqueo tuvo ese encuentro, como le dijo, esa mirada amorosa. Una mirada de amor y una voz apacible cambió el corazón de Zaqueo. Porque son los ojos de Jesús y la voz de Jesús lo que devuelve la dignidad de todo hombre y toda mujer. Le devolvió la dignidad a Zaqueo. También lo hizo conmigo. El libro de Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me eligieron ustedes, yo los elegí. Y esto es, cuando nos encontramos con los ojos y la voz de Jesús, es Él quien nos devuelve la dignidad. Es Él. Y para concluir, amada iglesia del Señor, para mí hoy es un día especial. Hoy es mi cumpleaños. Y mi doble cumpleaños, a los 33 años, recibí a Jesús en mi corazón. 33 años. Mi esposo ya era creyente más de 2 años. Pero un día me miré al espejo y dije, y esto es textual, me miré al espejo y me dije a mí misma: hoy es mi cumpleaños y hoy voy a recibir el mejor regalo de mi vida. Voy a tomar una decisión. Fui a la iglesia y ese día me acerqué al altar y recibí a Jesús. Han pasado 20 años. Cada cumpleaños en lo natural es un cumpleaños también en lo espiritual. Y yo creo que Dios es impresionante, porque jamás me olvidaré del día que recibí a Jesús. Y así como Zaqueo, le digo: criticada, sí. Rechazada, sí. Humillada, sí. Pero un día tuve esa mirada apacible de Jesús y esa voz apacible que hizo en mí una hija de Él, y que hasta el día de hoy le pido siempre al Señor, le digo que me ayude a avanzar. Que me ayude a avanzar, porque a ustedes, tanto como para mí, caminar en las cosas de Dios no es algo fácil, pero tampoco es difícil. No es algo liviano, pero trae tanto amor y tanta paz en el corazón. Y que las críticas nunca van a faltar. Qué bueno por eso también. Pero lo importante es dar evidencia y restituir siempre, como hizo Zaqueo después de un encuentro con Jesús. Así que junto con ustedes doy gracias a mi Señor por este día precioso de mi doble cumpleaños. Amén. Dele fuerte palmadas al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie, amada iglesia. Cierre sus ojitos allí. Y he pedido una adoración a mi hermana Inesita, que quiero que usted adore junto conmigo. Y vamos a adorar al Señor. Dios es bueno. Cerremos nuestros ojos allí, Padre, en nombre de Jesús, amado Dios. Te damos gracias, eterno Dios, oh soberano Padre. Gracias por tu palabra esta mañana, Padre. Gracias porque tú eres bueno, y gracias porque una vez más te agradecemos porque nos encontramos con tu mirada apacible, con tu voz amorosa. Nos encontramos, amado Dios, contigo. Y así como Zaqueo éramos muchos, Señor, criticados, pero ahí estabas tú, porque un día te conocí. Un día te conocí, amado Dios. Un día te conocí. Quiero agradecerte, Padre, junto con toda tu iglesia, Padre, porque tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios, eterno Padre. Tú eres, Señor amado. Queremos adorarte y decirte que te amamos y que necesitados de ti siempre estamos. Que este día, amado Dios, como todos los días,
que tú despiertes en nuestras vidas. Te alabaremos, Señor. Y que todos los días diríamos, Señor, hoy es necesario que vengas a mi casa. Hoy es necesario que vengas a mi corazón. Hoy es necesario que hables a mi vida. Hoy es necesario. Hoy es necesario que tú visites mi casa. Hoy es necesario que modifiques muchas cosas que hay que corregir. Hoy es necesario que entres a mi corazón. Hoy es necesario. Hoy es necesario. Y ahí, iglesia amada, díselo al Señor. Hoy es necesario. Sí, Señor. Cuando te conocí, adore al Señor. me alegré. Adora al Señor cuando te conocí. Yo nunca había tenido un amor Adore a su Señor. como el tuyo. Adore a su Señor cuando te conocí. Mi Señor. Cuando te conocí, así como Zaqueo. mi Salvador. Cuando conoció al Señor. Cuando conoció al Señor, su dignidad Cuando fue restituida. te conocí, Cuando te conocí, te entregué. yo te entregué toda mi vida, mi corazón, mi corazón. oh Señor, para servirte. Para servirte. Oh bendito Dios, Solo a ti, mi Jesús. Dígaselo otra vez más. Cuando te conocí, Y cuando Cuando te conocí, yo me alegré, yo me alegré, porque yo nunca había tenido un amor y como el tuyo, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Cristo, por tener misericordia tú por mí, porque siendo un pecador me perdonaste, mi Señor. oh sí Señor, te damos gracias. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Siempre, siempre yo tu nombre gritaré, porque tú eres mi Dios, mi Salvador. Mi buen Jesús. Bendito Dios, junto con tu iglesia queremos agradecerte, porque desde el día que nos conociste, desde el día que nos elegiste, desde el día que te conocí, desde ese día, amado Dios, oh bendito Dios, Señor, refuerza el corazón de tu iglesia. Refuerza, refuerza, Padre. Refuerza, refuerza. Refuerza cuando te conocí. Cuando te conocí, cuando te conocí. Cuando te conocí, amado Jesús, cuando te conocí. Yo te di mi vida. Iglesia, todas las veces es necesario que le diga a Dios, yo te di mi vida. Te doy mi vida todos los días, te la doy. No tengo mucho para sorprenderte, amado Jesús. Solo tengo en mi corazón. Solo mi corazón. ¿Cómo puedo sorprenderte? Bendito
bendito Dios, gracias por tu iglesia. Gracias por cada hermano, por cada amigo que un día te conoció. Gracias por cada uno de que un día, Señor, te necesito. Y puede darte las gracias, gracias, Cristo, gracias, gracias. ¿Qué seríamos sin tu presencia? ¿Qué seríamos sin ti? ¿Dónde estaríamos, Señor? Tu misericordia, Padre. Oh, bendito Dios, soberano Dios. Oh, bendito Padre. Oh, Señor mío. Díselo por última vez. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, gracias, gracias. Siempre, siempre. Ayúdame a no resbalar. Ayúdame a no resbalar. Ayúdame. Ayúdame a no fallarte. Ayúdame. Ayúdame a tener pasión y entrega contigo. Ayúdame, ayúdame. Que me dejaste para ti. Que me acabe para ti. Solo sirviéndote a ti. Que todos los años que cumpla sean para ti, amado Jesús. Siempre, siempre eres tú mi Señor. Tú por mí, Señor amado. Glorioso Jesús. Siendo un pecador, me perdonaste. Oh, mi Jesús. Oh, sí, Señor. Gracias, Cristo. Siempre, siempre yo tu nombre gritaré. Porque tú eres mi Dios, mi Salvador, mi buen Jesús. Padre, gracias. Gracias por esta enseñanza. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por tu amor, tu favor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele fuerte palmas.